El mundo está lleno de historias increíbles, algunas de las cuales son tan absurdas que es posible que tengas dificultades para creer que son ciertas, pero como verás en este video a veces la verdad es más extraña que la ficción. Desde una serie verdaderamente milagrosa de coincidencias que salvan vidas, hasta la historia de arresto más ridícula que jamás hayas escuchado. Aquí están algunas de las historias más ridículas que suenan falsas, pero son 100% reales. Protesta chiflada. El mundo de la política es básicamente un semillero del lado extraño de la humanidad, y en 2016 la maldición del ciclo electoral que hace que la gente normal haga cosas escandalosas en nombre de sus políticos favoritos impactó de nuevo. En una protesta contra la primera campaña presidencial de Donald Trump, Christina Ferguson de 32 años hizo algo tan inusual que incluso la policía no podía creerlo. Todo comenzó en una tranquila noche de octubre cuando Christina se enteró de que se estaba celebrando una reunión de partidarios de Trump en un edificio del ayuntamiento de Amherst Junction, Wisconsin. Ella interrumpió la reunión tranquila, sosteniendo un frasco de tamaño familiar de mantequilla de maní, bajo en sodio y cremoso. Pero ella no estaba allí para comer. Sosteniendo el frasco como un arma, comenzó a hablar de manera grosera en voz alta sobre Trump, causando tal alboroto que terminó siendo escoltada fuera del edificio. Solo unos minutos después, un miembro de la reunión recordó el frasco que Christina había estado empuñando y sugirió que salieran para ver qué estaba haciendo. Pronto se demostró que tenía razón para sospechar, porque mientras todos se amontonaban afuera la vieron untando la mantequilla de maní en todos sus autos a la vista. La gente del pueblo sorprendida se acercó a Christina, pero ella rápidamente se retiró a un complejo de apartamentos cercano, lo que llevó a los asistentes a la reunión a llamar a la policía y señalarles en su dirección. Los agentes encontraron a Christina en un apartamento con un hombre, viendo la televisión como si nada hubiera pasado. El hombre incluso insistió en que ella había estado allí toda la noche, lo que podría haber sido creíble si Christina no estuviera allí, lamiendo la mantequilla de maní de sus dedos mientras hablaba con la policía. Así que literalmente fue atrapada con las manos de mantequilla en la masa, y aún así reclamó su inocencia. Pensando que podría haber estado bajo la influencia de las drogas, los agentes hicieron que Christina hiciera una prueba de alcoholemia que falló de inmediato. Sin embargo, afortunadamente para los oficiales, la bebida en el sistema de Christina la hizo más dispuesta a hablar. Y fue solo cuando comenzó a hablar que las cosas se volvieron aún más ridículas que antes. Con lágrimas en los ojos, Christina explicó cuánto amaba a la candidata opositora de Trump, Hillary Clinton, y que difundir GIF en algunos autos era su forma de protestar contra la campaña de Trump. Pero el problema era que ella tampoco se lo estaba pegando exactamente a Trump, porque resultó que ni siquiera había interrumpido una reunión de partidarios de Trump. En lo que en realidad había irrumpido era en una celebración del Club de Conservación del río Tomorrow. Esas pobres personas probablemente estaban discutiendo la limpieza de un río local cuando Christina irrumpió para gritarles y luego procedió a destrozar sus autos. El único resultado real de esta prueba hilarantemente ridícula fue la lección de que si vas a hacer una declaración política, asegúrate de dársela a las personas correctas. Probabilidades imposibles. A lo largo de la década de 1950, en la iglesia bautista de Westside en Beatrice, Nebraska, la práctica del coro los miércoles siempre comenzaba estrictamente a las 7:20 p.m. Esto no fue diferente el 1 de marzo de 1950, cuando el reverendo Walter Klempel llegó por la tarde para preparar la iglesia. Encendió la calefacción ya que las noches eran frías en esa época del año y regresó a casa para cenar. A las 7:10 p.m., cuando estaba a punto de irse para la práctica del coro con su familia, se atrasaron cuando su hija derramó comida en su vestido. Mientras se cambiaba, el reverendo Walter, molesto por la situación, vio cómo la hora pasaba y oficialmente llegaban tarde, pero lo que él no sabía era que la demora de su hija terminaría por salvarles la vida. A las 7:25 un estruendo resonó en toda la ciudad, cuando la iglesia bautista de Westside estalló repentinamente. Sus paredes cayeron hacia afuera y el pesado techo de madera se estrelló contra el suelo. La gente del otro lado de la ciudad acudió al lugar de los hechos, incluido el reverendo Walter. Cuando llegó, los bomberos ya habían domesticado las llamas y habían buscado cadáveres en los escombros. Fue entonces cuando una afortunada coincidencia adquirió el nivel de completamente nuevo de extraño. Según los bomberos, la explosión fue causada por una fuga de gas cerca de la colección, lo que significaba que la iglesia podía haber explotado fácilmente cuando el reverendo Walter estuvo allí por la tarde. Pero eso no es todo. En el momento de la explosión la iglesia estaba vacía, lo que era muy peculiar dado que la práctica del coro ya debería haber estado en sesión. ¿Dónde estaban los otros miembros del coro? ¿Se escondieron en algún lugar? ¿O los bomberos no los encontraron en la búsqueda? Bueno, abróchate el cinturón porque la verdad era absolutamente alucinante.
Resulta que cada uno de los 15 miembros, incluido el reverendo y su familia, terminaron llegando tarde, y todo por razones completamente diferentes. Problemas con el auto retrasaron a 2 mujeres, mientras que otras se detuvieron para hacer cosas, terminar una carta y escuchar el final de un programa de radio favorito. El pianista de la iglesia, que tomó una siesta después de la cena, se quedó completamente dormido y su madre, la directora del coro, no podía irse sin ella. Increíble, ¿no? Dado que no había teléfonos móviles en la década de 1950 para enviar un mensaje de texto, ninguno de ellos tenía forma de saber que otros también estaban teniendo problemas. Pero gracias a lo que se podría llamar un milagro genuino, cada miembro del coro sobrevivió completamente. Apuesto que eso les dio algo sobre lo que cantar, ¿no? Si bien estamos en el tema del tiempo perfecto, ¿por qué no presionas rápidamente el botón de suscripción? Y si quieres llegar a tiempo a cualquiera de mis futuros videos, asegúrate de hacer clic en la campana también. Podría salvarte la vida. Ahora pasemos a la siguiente historia increíble. Uno con la naturaleza. En mayo de 2012, el maestro retirado de 75 años Ron Sveden, de Brewster, Massachusetts, no se sentía muy bien, por decirlo menos. Durante meses había tenido una tos ininterrumpida, falta de aire y una falta de energía grave, y las cosas parecían empeorar. Su esposa Nancy estaba tan alarmada por el rápido deterioro de la salud de su esposo que decidió llamar a una ambulancia. Pero cuando Ron llegó al hospital y los médicos le tomaron radiografías de tórax, empezaron a darse cuenta de que estaba ocurriendo algo realmente desconcertante. A pesar de que los rayos X revelaron una mancha granulada en el pulmón izquierdo de Ron, los médicos no pudieron encontrar ninguna evidencia de cáncer u otra enfermedad, lo que una mancha como esa normalmente indicaría. ¿Ron había desarrollado una enfermedad que aún no había sido documentada? ¿O los médicos se habían equivocado al examinarlo? Espero que estés sentado, porque la respuesta desequilibrará incluso al cirujano más experimentado. Cuando la muestra de tejido de los pulmones de Ron regresó del laboratorio, los médicos se sorprendieron al encontrar rastros de materia vegetal en la muestra. Y no, un miembro del personal médico no dejó caer su ensalada en la muestra. Mientras los médicos examinaban la peculiar materia vegetal y realizaban más pruebas, se dieron cuenta de algo realmente asombroso. Todos esos meses Ron había estado tosiendo y jadeando. Había estado caminando con una planta de guisantes creciendo en un pulmón izquierdo. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo fue posible que una planta creciera en un pulmón de alguien? Bueno, cuando un guisante germina, generalmente está bajo tierra en el suelo. Con la energía almacenada crecerá hasta que rompa la superficie del suelo y pueda comenzar a realizar la fotosíntesis. Pero debido a que no podía salir del cuerpo de Ron, el brote de 1 centímetro simplemente se quedó allí, causándole todo un mundo de problemas. Sin embargo, aparte del tamaño de la planta, la verdadera pregunta era ¿cómo llegó a estar en el pulmón de Ron en primer lugar? Lo más probable es que Ron hubiera estado comiendo demasiado rápido y el guisante se fue por la tráquea en lugar del esófago, en un raro fenómeno conocido como aspiración. Como sus reflejos de asfixia no lograron despejar el guisante de su tráquea, terminó en su pulmón, donde finalmente brotó. Desafortunadamente, los médicos no pudieron recuperarlo de la forma en que cayó, y Ron tuvo que ser operado para que le quitaran el parásito de la planta de guisantes. Sin embargo, esto no hizo nada para frustrar su sentido del humor. Después del exitoso procedimiento, cuando las enfermeras le colocaron un gran plato de guisantes frente a él simplemente se rió al respecto y se los comió. Y cuando sus amigos y familiares lo bombardearon con regalos relacionados con guisantes en casa, simplemente les agradeció por haberle ahorrado a su esposo un viaje al supermercado. Personalmente hubiera pensado que cualquier tipo de broma de guisantes sería demasiado pronto, pero Ron dijo que no lo haría de otra manera. Por lo tanto, la próxima vez que alguien te diga que coma tus verduras, hazle saber que puede que no sea tan saludable como creen. Correo humano. En 1965, poco después de que Ryan Robson, de 19 años, abandonara su casa en Gales y se fuera a Australia, decidió que la vida en Australia no era para él. No solo el clima era demasiado cálido, luchó por hacer amigos y realmente extrañaba a su familia. Desafortunadamente, al ganar un poco, Brian no podía pagar un boleto de avión de regreso a casa, lo que significó que tuvo que ser creativo, pero demasiado creativo si me preguntas, y pronto verás exactamente por qué. En un primer intento de libertad, Brian se coló a bordo de un barco con destino a Londres. Usó un pase de visitante para subir a bordo y se escondió en la bodega de carga hasta que zarparon. Pero a pesar de un comienzo prometedor, varias horas luego de iniciado el viaje, Brian se mareó violentamente y se vio obligado a buscar un médico. Tan pronto como se descubrió su plan, la tripulación lo escoltó fuera del barco y lo abandonó en Nueva Zelanda. Pero Brian no estuvo varado por mucho tiempo. Consiguió una pequeña ayuda financiera de un pariente en Australia, lo suficiente para llevarlo de regreso a Sydney, pero lamentablemente no fue lo suficiente para regresar al Reino Unido. Sin embargo, cuando regresó a Australia, se encontró con un plan completamente nuevo, aunque era incluso más arriesgado que el primero. Inspirado por Rex Spires, un hombre que se envió con éxito de Londres a Perth el año anterior, Brian decidió que viajar en cajas en el servicio postal era lo siguiente.
Mientras estaba en Australia, se acercó a la aerolínea Qantas para preguntar sobre el tamaño de las cajas permitidas para ser transportadas y cuánto le costaría. A pesar de que el tamaño de la caja de envío que deseaba era más caro que un boleto de pasajero, Brian planeaba enviarse a sí mismo mediante un pago contra reembolso, lo que significa que solo tenía que preocuparse por liquidar las tarifas una vez de regreso en Londres. Brian convenció a Qantas de que la caja llevaría una gran computadora IBM 7030 y que la enviaría a Londres para su reparación utilizando papeles falsificados de la empresa que le había proporcionado un amigo. Con su transporte listo, Brian compró una caja al comerciante de un constructor. Con 76 por 66 por 96 centímetros, no era mucho más grande que una caja de una lavadora de carga frontal estándar, lo que por supuesto sería bastante estrecho. Sin embargo, Brian tenía tanta confianza en su plan que decidió inmediatamente la fecha de salida. Durante la preparación reforzó la caja y la ajustó con una cuerda para asegurarse en su lugar como un arnés. El lado de la caja a través del cual Brian se metió se cerró con clavos desde adentro una vez que estuvo en ella, y empacó un par de herramientas para abrirla cuando aterrizara en Londres. Como Brian también se llevó una maleta grande con él, tuvo que sentarse con las rodillas presionadas contra el pecho durante todo el viaje de 36 horas. No podía estirar las piernas y no podía darse la vuelta, y aunque las 2 almohadas que empacó le dieron comodidad al inicio, no se quedaría cómodo por mucho tiempo. El 17 de mayo, con solo una linterna y 2 botellas a mano, una para el agua y la otra para emergencias de naturaleza, comenzó la etapa inicial de Brian de Melbourne a Sydney. Pudo escabullirse de contrabando en el avión sin problemas, pero las cosas rápidamente empezaron a ir mal. Al principio la caja de Brian fue arrojada al revés, pero como estaba atado sin poder hacer nada por mucho que lo intentara, estaba demasiado apretado en la caja para darse la vuelta. Su cuello comenzó pronto a palpitar y la sangre se le subió a la cabeza. En poco tiempo sintió tanto dolor que se desmayó continuamente. Finalmente, después de pasar 22 horas boca abajo, la caja de Brian se colocó en posición vertical y se trasladó en otro avión. Pero sus problemas no terminaron ahí. Lo que Brian no sabía era que el vuelo original de Qantas terminó con una denegación de embarque, por lo que la aerolínea lo llevó a un avión Pan American con una ruta de vuelo más larga. Esto podría haber estado bien en mejores circunstancias, pero como la bodega de carga no se calentó, la situación de Brian se volvió cada vez más grave. Desde dificultades para respirar hasta dolor en los codos y las rodillas, todo su cuerpo estaba pasando por toda una tortura absoluta. Durante todo el vuelo, Brian siguió perdiendo y perdiendo la conciencia, atormentado por la pesadilla de que su caja fuera arrojada fuera del avión. Cuando aterrizaron, Brian tenía tanto dolor que apenas podía encontrar la fuerza para comprobar la hora en su reloj. Se las arregló para encender su linterna, pero resultó demasiado pesada para su estado debilitado, y la dejó caer fuera de su alcance. Cuando terminó el vuelo, un trabajador vio la luz de la linterna y decidió investigar. Mirando a través de un agujero en la caja, se sorprendió al ver lo que parecía un cadáver. Y no estaba muy lejos, ya que el propio Brian se sentía como muerto. El trabajador llamó de inmediato a un equipo de médicos y aduaneros que, tras un acalorado debate sobre el estado legal de la caja, decidieron abrirla. Finalmente, la terrible experiencia de Brian terminó. Había escapado de Australia. Para su sorpresa, él tampoco estaba en Londres. Los funcionarios, sorprendidos por la situación, todos los cuales hablaron con acento estadounidense, revelaron para el horror absoluto y desenfrenado de Brian que de hecho se encontraba en Los Ángeles, casi al otro lado del mundo desde su destino previsto. Se necesitaron un total de 4 funcionarios para levantar a Brian y sacarlo de la caja, y cuando lo acostaron sus piernas se negaron a enderezarse. Durante horas estuvo atrapado en la posición en la que se había encajado para su viaje. Aún así, los funcionarios lo llevaron al hospital y la historia de Brian rápidamente llamó la atención de los medios. También llamó la atención del FBI, quien inicialmente pensó que era un espía o que había sido secuestrado. Habiéndoles explicado que ninguna de las acusaciones era cierta, la pregunta seguía siendo ¿qué hacer con él? Afortunadamente, las autoridades estadounidenses decidieron no presentar cargos, pero eso no significaba que Brian estuviera libre de culpa. Al ser nombrado responsable de su destino como polizón, Pan American podría haber enviado fácilmente a Brian de regreso a Australia. Pero ansiosos por aprovechar la ola de publicidad en torno a su escapada, lo enviaron a Londres en su lugar en primera clase, y en un asiento real esta vez, sin cajas a la vista. En total, Brian había pasado 4 días dentro de la caja. Honestamente tuvo suerte de sobrevivir, y probablemente se habría congelado hasta morir si lo hubieran cargado en el último tramo de Los Ángeles a Londres. Hoy Brian tiene 75 años y pensando en el pasado, dice que se arrepiente de haber arriesgado su vida de esa manera. Aún así no le impidió sacar el provecho de lo ocurrido. Brian ha escrito un guión cinematográfico sobre su aventura totalmente loca, que espera ser recogido por una productora. Queda a ver si alguien lo hará, pero si lo hace, recuerda, lo viste. Arresto mayor. En marzo de 2020, Ruth Bryant estaba celebrando su cumpleaños número 100 en su centro de vida asistida en Carolina del Norte, cuando 2 agentes del alguacil entraron en un salón en busca de ella.
Se acercaron a ella donde estaba sentada con su familia y le sacaron un par de esposas. La hija de Ruth saltó en defensa de su madre, pero los agentes la ignoraron por completo. Fueron directamente hacia Ruth, y a pesar de las decoraciones de la fiesta de cumpleaños que lo rodeaban, se acercaron para arrestarla. Una mujer de 100 años que vivía a tiempo completo en un centro de vida asistida y la trataban como si fuera peligrosa. Y en su cumpleaños. Podrías estar pensando, ¿robó un banco? ¿O era culpable de algunos crímenes retorcidos hace mucho tiempo que finalmente se habían descubierto? La respuesta, aunque todavía sorprendente, definitivamente no valió la pena el despliegue de varios oficiales. Ruth, para sorpresa de todos, estaba siendo arrestada por exposición indecente. Y ni siquiera trató de negarlo. Sin embargo, causó un gran alboroto cuando los agentes la esposaron a su andador, incluso diciéndole a uno de ellos que le estaba poniendo de los nervios. Pero eso no es todo. Mientras cargaban a Ruth en la patrulla de la policía, ella se defendió pateando a uno de los agentes en la rodilla. Toda una mujer luchadora, ¿no? Bueno, el temperamento duro de Ruth no dejó a su hija menos horrorizada cuando vio a su madre ser llevada a la estación. En este punto, los oficiales probablemente estaban igualmente horrorizados, ya que Ruth no se callaba. Continuamente se quejaba de los incómodos asientos e incluso sugirió que arrestaran a quien los diseñó. Es posible que ahora puedas ver por qué enviaron 2 oficiales en lugar de 1. Al menos si volvía loco a uno de ellos, el otro podría mantenerse cuerdo el tiempo suficiente para llegar a la estación. Cuando finalmente lo hicieron, los agentes no perdieron el tiempo en sentar a Ruth para una foto policial. Una llamada telefónica y un uniforme naranja más tarde, la hija de Ruth llegó a la estación esperando encontrar a su anciana frágil revolcándose en una celda. En cambio, la escena fue aún más impactante de lo que pensaba. Ruth no estaba angustiada, ni siquiera estaba encerrada. En cambio, toda la estación estalló en risas, con los oficiales haciendo fila para tomarse selfies con una Ruth muy feliz. Si estás seriamente confundido, será mejor que te unas a la cola, porque la hija de Ruth tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Hace unos momentos la policía estaba obligando a Ruth a esposarla y de repente la estaban tratando como una celebridad. Bueno, a los 100 años supongo que Ruth prácticamente era una celebridad, pero esa no era la razón de su sonrisa. Resulta que el arresto fue una gran broma que Ruth organizó personalmente para su propio cumpleaños. Sí, Ruth se hizo arrestar públicamente simplemente por la experiencia. Verás, en todo un siglo ya nunca había tenido problemas con la ley y como uno de los elementos de su lista de deseos, ella quería hacerlo realidad. Por adorable que sea, dudo que la hija de Ruth lo haya encontrado muy encantador, especialmente después de la actuación digna de un Oscar de su madre en el hogar de ancianos. Pero una vez que la broma había terminado, Ruth pagó su propia fianza en forma de abrazo al jefe de la cárcel, y pronto estaba de regreso a casa, pasando el resto de su cumpleaños rodeada de familias y amigos. Y lo olvidamos de un nuevo historial criminal. ¿Has encontrado alguna historia real que suene realmente increíble? Comparte con nosotros tu respuesta.